Se puede hacer el argumento de que la primera ronda del draft de 2017 es la mejor de los últimos 10 años. Esto gracias a nombres como Patrick Mahomes, TJ Watt, Myles Garrett o Christian McCaffrey, de quienes ya hablamos en la primera parte de esta pequeña serie de videos donde estaremos recapitulando un poco del draft de 2017. La primera parte de esta serie fue para hablar de los mejores first rounders, los que todo fan puede distinguir por sus premios, sus estadísticas, los reconocimientos que han tenido y principalmente la marca que han dejado en la liga. Sin embargo, no todo es color de rosa en la NFL. En todos los drafts, sin excepción alguna, existen jugadores que son seleccionados en las primeras rondas y llegan a la liga con altas expectativas puestas sobre lo que pueden lograr para impactar positivamente en su equipo que los seleccionó. El problema inicia cuando no empiezan a dar buenos resultados y empiezan a tener un mal rendimiento dentro de la cancha. Ahí es cuando la gente y los analistas empiezan a categorizarlos como jugadores que fallaron, que fracasaron y, como ya mencioné, los tan llamados busts. Así que amigos, sean bienvenidos a la segunda parte hablando del draft de la NFL de 2017. Mi nombre es Valentina Cantú y el día de hoy estaremos hablando sobre los busts de 2017. Si ya vieron la primera parte de esta serie, que si no la han visto les recomiendo que vayan a verla previo a ver este video o si gustan después, pues la primera parte se dedicó a hablar de, como ya mencioné, los que tuvieron éxito y como los denominé, bastante simple, directo al punto, los éxitos. Estos los dividí en éxitos ofensivos y éxitos defensivos. Pues esta vez daremos un giro a cómo vamos a clasificar a estos jugadores que se considera no cumplieron sus expectativas en la liga. Esta vez los jugadores serán divididos en 3 tiers o niveles. El primer nivel va a ser el más catastrófico, el segundo pues el del medio y el tercero el que no tanto. Así que empezamos con el primer tier. Aquí lo que considero son jugadores que terminan siendo de renombre dentro de la liga, pero principalmente por el fracaso que tuvieron. Y como ya mencioné en la primera parte, el orden de los jugadores como aparezcan es según el orden en el que fueron elegidos en el draft. Empezamos con el primer nivel, el más catastrófico, e irónicamente en la primera parte el primer jugador en salir fue el primer seleccionado en general de todo el draft, pues para esta segunda parte el primer jugador en salir es el segundo seleccionado en todo el draft. Este pick estoy segura que persigue a los fans de los Chicago Bears todas las noches y más considerando quién fue seleccionado 8 picks después, porque pues justamente fue Patrick Mahomes. Y estamos hablando del quarterback proveniente de North Carolina, Mitch Trubisky. A pesar de que Mitch Trubisky, si somos sinceros, es de los mayores busts de 2017, pues en realidad saliendo de college era otra historia, ya que varios analistas lo valoraban bastante bien, principalmente gracias a su última temporada de college con North Carolina, donde registró 3,748 yardas, 30 touchdowns y 6 intercepciones. Como ya mencioné, llegó muy bien valorado el draft y obviamente los Chicago Bears, adictos a hacer malas decisiones del draft, deciden seleccionarlo con el segundo pick general y siendo quienes le tenían esperanza sería su quarterback franquicia para el resto de los años. Pues Trubisky estuvo sus 4 años de contrato de novato en Chicago, donde su juego fue caracterizado por ser bastante inconsistente. Creo que si un adjetivo podría ser para describir perfecto la carrera de Mitch Trubisky sería inconsistente. Su mejor temporada fue en 2018 cuando los Bears ganaron la división con un récord de 12 victorias y 4 derrotas, sin embargo terminaron perdiendo en el wildcard con el infame Double Doink. Que por cierto yo me rehúso a creer que ya pasaron tantos años de que sucedió esa jugada, de verdad yo recuerdo como si hubiera pasado ayer. 2019 y 2020 fueron años difíciles para Trubisky, el quarterback cayó en estadísticas después de 2018 que como ya mencioné fue su pick de la carrera y es que se veía como que su juego no evolucionaba en cancha y así, pero bueno eso sí, ganó MVP en el juego de wildcard contra los Saints en 2020, creo que si por algo todos recordaremos por siempre a Mitch Trubisky es porque fue MVP. Finalmente para la temporada de 2021 decide no renovar con los Bears y se termina yendo a los Buffalo Bills donde pasa un año siendo el suplente de Josh Allen y aprendiendo de él, que por cierto Josh Allen fue drafteado un año después de él y aún así pues veamos la diferencia entre ambos quarterbacks. Finalmente para 2022 Trubisky termina firmando con los Steelers donde pasó 2 años y dejó mucho a que desear y bueno se los puedo decir por experiencia porque soy seguidora de ese equipo, entonces la verdad es que su juego sí dejaba bastante que desear, tanto que a las 4 semanas en 2022 es sustituido por el novato seleccionado en el draft de ese año Kenny Pickett y Trubisky no volvió a ver la cancha hasta que justamente Pickett se lesionara. Y finalmente la temporada pasada en 2024 Trubisky regresa a los Bills donde regresó a su estatus de suplente. Y como ya mencioné, si tuviéramos que describir la carrera de Trubisky con una palabra sería inconsistente, nunca cumplió con sus expectativas que tenía puestas al ser el primer quarterback seleccionado de este draft y más considerando los 2 quarterbacks que siguieron después de él. Uno de hecho, pues ya sabemos quién es, está en la primera parte, vayan a verla, estamos hablando de Patrick Mahomes y el segundo, ahorita verán de quién estamos hablando, pero va a salir más al rato en este video. El segundo jugador de este nivel fue seleccionado justamente un pick después de Trubisky, así que ya saben, ellos estuvieron así al momento de fracasar en la liga y al momento de ser seleccionados en el draft. Los 49ers seleccionaron a
a Solomon Thomas con el tercer pick general del draft, y es que originalmente ellos tenían la segunda selección hasta que bajaron un pick al intercambiar con los Bears, que bueno, los Bears, como ya vieron, hicieron hasta todo y draft para conseguir a Mitch Trubisky a cambio de su selección de primera, tercera y cuarta ronda de 2017 y la tercera ronda de 2018. Esto fue lo que terminaron recibiendo los 49ers con tal de bajar un pick, y bueno, al final, al bajar al tercero, eligen al tackle defensivo de Stanford, Solomon Thomas. Thomas también ha tenido una carrera bastante complicada en la liga. En su temporada de novato jugó solo 12 juegos como titular e hizo 41 tacleadas y 3 capturas al quarterback. En su carrera ha tenido solamente 17 sacks. En 2020 jugó solamente 2 juegos ya que se desgarró el ligamento cruzado de la rodilla, y la temporada donde más tacleadas tuvo fue 2017 con 41, que fue justamente su temporada de novato. Desde que Solomon Thomas dejó a los San Francisco 49ers, solo ha estado en 2 equipos diferentes. Uno son los Raiders de Las Vegas, donde nunca fue titular, aunque eso sí llegó a jugar los 17 juegos el año que estuvo ahí. Y de 2022 a 2024 estuvo en los New York Jets. Tampoco era titular, pero sí jugaba, y de hecho en 2023 tuvo su temporada con mayor cantidad de capturas al quarterback con 5. La verdad es que se esperaba que Solomon Thomas fuera un defensive line disruptivo, donde lograra hacer presión interior y algunos sacks. Sin embargo, el mal camino que tomó su carrera se debió más a la mala adaptación posicional y la mala adaptación a los esquemas defensivos más que a la falta de talento. El siguiente jugador de esta lista fue un receptor seleccionado en el 9º pick, y al parecer ni con tanta velocidad pudo llegar lejos en su carrera. John Ross, proveniente de los Washington Huskies, como ya mencioné, seleccionado en el 9º pick por los Cincinnati Bengals, y pues más allá de su buena temporada 2016 en college, en realidad lo que llamó la atención de su perfil entrando al draft y lo que le llamó la atención a los equipos fue su velocidad, ya que en el Combine de 2017 rompió el récord del 40-yard dash con un tiempo de 4.22 segundos. Recuerden que el 40-yard dash es de las pruebas más famosas que se hacen todos los años en el Combine, y bueno, este receptor terminó rompiendo el récord, que de hecho se rompió el año pasado por el receptor de los Chiefs, Xavier Worthy. Pues bueno, Ross tuvo una temporada de novato nada ideal. En realidad fue titular solamente un juego, y en ese juego su única intervención hizo un fumble. Y bueno, la verdad es que buena parte de 2017 se la termina perdiendo por lesiones, pero en realidad en cancha no tuvo impacto alguno cuando sí terminó jugando. Las siguientes 3 temporadas no sería de gran impacto para los Bengals, siendo 2019 su temporada con más yardas, con solamente 506. Y bueno, finalmente, entre lesiones y bajo nivel de juego, Ross nunca fue titular una temporada completa con los Bengals, y para 2021 termina firmando con los New York Giants. Después, en 2023 había firmado con los Chiefs, pero termina anunciando su retiro de la NFL, y meses después anuncia su comeback, que termina saliendo mal porque el año pasado lo pasó entre el practice squad de los Eagles y terminan liberándolo en diciembre, y actualmente este receptor no tiene equipo. Ross fácilmente puede ser considerado uno de los busts más grandes de toda esta clase de draft, considerando que fue un pick de top 10 y al final nunca tuvo una temporada buena. Siento que también sus expectativas quizás fueron demasiado altas y poco realistas, porque como ya mencioné, lo que realmente llamó la atención y lo que lo hizo como hacerse notar fue su 40-yard dash en el Combine. Y recordemos que no siempre un buen Combine significa que va a tener buenos resultados en la liga. Entonces pues fue muy triste la historia de este receptor, pero termina ganándose un puesto en el primer nivel de esta lista. Por mucho tiempo consideré que el siguiente jugador tal vez no sería considerado un boss tan grande si los Steelers no hubieran seleccionado a TJ Watt 2 picks después que fuera el seleccionado, pero después de ver cómo ha resultado la carrera de Taco Charlton, creo que sí es justificado que le den este título. Este defensive end proveniente de Michigan fue seleccionado con el pick 28 por los Dallas Cowboys, y solo estuvo en este equipo la mitad de su contrato de novato, y fue titular solamente 7 juegos, registrando solo 4 capturas, 46 tacleadas y 8 tackles for loss. Desde 2019, cuando los Cowboys lo liberaron en lo que ya mencioné era apenas la mitad de su contrato de novato, ha pasado su carrera en 7 equipos diferentes, que se los voy a mencionar ahorita. Primero la pasó en los Miami Dolphins, después en los Kansas City Chiefs, después los Pittsburgh Steelers, después los New Orleans Saints, los Chicago Bears, los Jacksonville Jaguars y finalmente los San Francisco 49ers. En su carrera hizo solamente 11.5 capturas, 4 forced fumbles y 12 tackles for loss. Desde el año pasado no ha estado en la liga e hizo su transición a la UFL, donde eso sí terminó siendo campeón en 2024. Y como ya mencioné al inicio de este video, cuando se trata de un draft de la NFL, en cualquier ronda puede existir una dicotomía muy grande, inclusive con tan solo un pick de diferencia, y creo que este caso lo ejemplifica perfecto, porque el jugador seleccionado después de TJ Watt en la primera ronda justamente lleva 5 años ya fuera de la liga.
Y es que Reuben Foster es un linebacker proveniente de la Universidad de Alabama que llegó al draft con expectativas relativamente altas de lo que llegaría a ser en la liga. Y pues al parecer los Niners hicieron todo mal en el draft de este año, al menos en la primera ronda, porque no seleccionan solo a uno, sino a dos busts en esta primera. Y la verdad es que también con este pick ni cómo ayudar a los Niners, porque Reuben Foster desde el combine ya tenía problemas con la liga, fallando una prueba de drogas, y después su temporada de novato, pues como ya mencioné, termina siendo seleccionado por los Niners y fue una temporada algo buena, hizo 72 tacleadas y 7 tackles for loss en solamente 10 juegos. El problema llegó justamente una temporada después de su campaña de novato, donde es suspendido 2 partidos por violar la política de conducta personal de la liga debido a un delito relacionado con armas y un delito menor relacionado con drogas. Lo peor es que fue arrestado una segunda vez, pero esta vez por violencia doméstica, por lo que en noviembre fue liberado por los 49ers. En 2018 firma con los Commanders sin garantización de jugar en este equipo. De hecho, esto se termina cumpliendo, ya que en prácticas de pretemporada en 2019 sufre una lesión grave en el ligamento cruzado anterior de la rodilla, lo que lo deja fuera toda la temporada. Y finalmente en 2020 termina siendo liberado antes de que iniciara la temporada y sin haber vuelto a jugar. Desde 2023 hizo su transición a la USFL, que después se hizo la UFL, que ya la mencioné en el jugador anterior, Taco Charlton, y en este caso Reuben Foster ha estado con 3 equipos en esta liga. Ahora iniciamos con el segundo nivel de este video y lo inauguramos con el primer receptor seleccionado en este draft, y estamos hablando de Corey Davis, que pasó sus primeras 4 temporadas en la liga con el equipo que lo seleccionó, los Tennessee Titans, donde entre bajo desempeño y lesiones nunca llegó a una temporada de 1000 yardas aéreas. Lo máximo fue en 2020, donde hizo 984 yardas y 5 touchdowns. Finalmente en 2021 termina firmando con los Jets, donde estuvo ahí 2 años e igual batalló con lesiones y no tuvo estadísticas notorias. Sumó 1028 yardas aéreas en 2 años con New York y finalmente en 2023 anuncia que se va a tomar un descanso de la liga. Y a pesar de que en 2024 aplicó para ser reinstalado en esta y entrenó con los Buffalo Bills, al parecer no tiene interés de volver a la liga en estos momentos. Y bueno, ahora llegamos a lo que yo sin duda alguna y creo que la mayoría consideramos el jugador más controversial de esta clase de draft, el tercer quarterback seleccionado y proveniente de Clemson. Tenemos a Deshaun Watson. Y en realidad al inicio de su carrera Deshaun Watson no fue un mal quarterback, al contrario tenía buenos números, había pasado a los playoffs en 2 años seguidos, aunque los Texans perdieran 51-31 contra los Chiefs en 2019 después de ir arriba 24-0 en un punto del segundo cuarto. Creo que todos recordamos dónde estábamos cuando ese partido sucedió, y más porque fue parte del playoff run donde los Chiefs terminan ganando su primer Super Bowl en 50 años. Y en 2020 Watson inclusive lideró la liga en yardas de pase aéreas, a pesar de que los Texans ganaran solamente 4 partidos en esa temporada. Pero los problemas y el inicio del fin iniciaron en 2021 cuando Watson solicita un trade para ya irse de los Houston Texans, y al no llegar a un acuerdo con el equipo, sumándole que justamente en esta temporada salieron las muy famosas acusaciones que se hicieron en su contra de comportamiento sexualmente inapropiado, pues al final se termina perdiendo todo 2021 bajo decisión propia de no jugar hasta que lo mandaran a otro equipo. En marzo de 2022, finalmente los Cleveland Browns y los Houston Texans llegan a un acuerdo para un intercambio de Deshaun Watson y terminan intercambiando a Watson y un pick de 6ª ronda de 2024 de los Texans a los Browns, y los Browns a cambio dieron sus picks de primera ronda de 2022, 2023 y 2024 junto al pick de 3ª ronda de 2023 y el de 4ª de 2022 y 2024. Fue un trade bastante grande y yo creo que le salió bastante caro a los Cleveland Browns, porque no solamente pierden 3 picks de primera ronda de 3 años consecutivos, sino también Deshaun Watson firma en Cleveland un contrato nuevo de 5 años y $230 millones totalmente garantizados. Y bueno, como ya mencioné, esto le sale bastante caro a los Cleveland Browns, porque ese mismo año Deshaun Watson es suspendido 11 juegos por sus 24 acusaciones legales de conducta sexualmente inapropiado, la mayoría con masajistas, y pagando una multa de $5 millones. Desde 2022 Watson ha batallado con lesiones y cuando no está lesionado, si somos honestos, ha jugado muy mal. En 2023 estuvo solamente en 6 juegos de la temporada y después por una lesión que tuvo en el hombro del brazo con el que lanza, se tuvo que operar un hueso roto y se pierde la temporada desde la semana 10. Después en 2024 juega solamente 7 juegos, ganando solamente 1, y en la semana 7 contra los Bengals se rompe el tendón de Aquiles, perdiéndose el resto de la temporada. Y por si fuera poco, este enero se volvió a romper el mismo tendón de Aquiles, volviendo a tener que operarse y potencialmente quedándose fuera para toda esta campaña de 2025. Como podrán ver, existe
viste un Deshaun Watson antes y después de 2020. Entre escándalos, lesiones y muy mal juego, hoy no es ni la sombra de lo que era en las temporadas de 2019 y 2020, inclusive te podría meter por ahí 2018. Sin duda alguna, Deshaun Watson es un personaje detestado en la liga por sus escándalos y es la definición de echar tu carrera a la basura. Pasamos al último jugador de este nivel y estamos hablando del defensive back proveniente de Michigan, Jabril Peppers, que llega al draft con expectativas un poco altas tras una última temporada en college muy buena y fue seleccionado en el pick 25 por los Cleveland Browns, donde finalmente solo estuvo 2 años con ese equipo. Y a pesar de que desde un inicio fue titular, pues la verdad es que no brilló tanto y terminaron intercambiándolo a los New York Giants, donde estuvo de 2019 a 2021, y la verdad es que esas temporadas fueron sus mejores años, especialmente 2020. Lo triste es que a pesar de que 2020 fue su mejor temporada estadísticamente, en 2021 se rompe el ligamento cruzado anterior en la semana 7 y se pierde el resto de la temporada. Desde ahí su explosividad ha bajado como jugador y desde 2022 ha estado con los New England Patriots, donde ha demostrado ser útil en varias posiciones de juego en la cancha. Sin embargo, nunca ha sido un playmaker en cobertura y su carrera de la NFL ha sido un poco decepcionante en comparación a lo que se proyectaba que sería. Y finalmente llegamos al tercer y último nivel de esta lista. Recordemos que el primer nivel es el más desastroso y el que más se consideran fracasos en la liga. Y este último son jugadores que la verdad no se consideran tanto un fracaso o un bust, ya que sus nombres simplemente no sonaron tanto. Y empezamos con el pick número 21, con el que los Detroit Lions seleccionaron a Jarrad Davis, un linebacker de Florida. Tristemente la carrera de Davis la verdad nunca destacó. Era conocido por ser malo en cobertura y su juego siempre dejó que desear. En 2021 termina firmando con los Jets y después en 2022 regresa a Detroit, pero al Practice Squad, y después se termina yendo con los New York Giants. En 2023 se lesionó de la rodilla y no pudo jugar y no ha vuelto a la liga. Como ya mencioné, Jarrad Davis fue un jugador que estadísticamente nunca destacó y tampoco es como que hubiera destacado mucho en términos de film, y aunque hubo momentos decentes que tenía contra el juego terrestre, la verdad es que nunca superó sus limitaciones técnicas y terminó como un jugador rotacional sin impacto real. El siguiente jugador fue seleccionado por los Raiders de Las Vegas, en ese momento los Oakland Raiders, y bueno, ¿qué puedo decir yo de los Raiders? Creo que hasta este punto ya están acostumbrados a hacer reaches al momento de seleccionar jugadores en la primera ronda, que para los que no entienden, un reach es cuando seleccionan a un jugador con un pick que su valor es menor al pick con el que lo están seleccionando. Y justamente estamos hablando, un caso perfecto sería este, ya que con el pick 24 eligen al cornerback de Ohio State, Gareon Conley. Que si de por sí Conley ya venía de tener graves acusaciones en su contra previo al draft, pues al final sí termina siendo elegido por los Raiders. Y bueno, la verdad es que este jugador tuvo sus altas buenas y sus bajas muy bajas. La verdad es que un ejemplo de un pick que tuvo en su carrera o un periodo muy bueno fue la segunda mitad de la temporada de 2018, donde jugó bastante bien, pero en realidad nunca destacó. Ya después para 2019 termina siendo intercambiado a los Houston Texans, donde solo estuvo en este equipo hasta la temporada de 2020 y después no regresa hasta la liga hasta 2024, donde previamente estuvo en la UFL, pero después regresa a la NFL y estuvo en el Practice Squad de los Dallas Cowboys. Como ya mencioné, Gareon Conley fue un cornerback con ciertos destellos en algún punto de su carrera, pero fue arruinado por lesiones y falta de consistencia, y bueno, también es que la verdad se fue de la liga en un punto muy joven de su carrera. Hemos llegado al último jugador de esta lista y estamos hablando de los Atlanta Falcons, que con el pick número 26 seleccionaron a Takarian McKinley, un defensive end de UCLA. McKinley terminó jugando solamente una temporada completa en 5 años, y esta temporada completa fue su campaña de novato en 2017. Su carrera estuvo llena de inconsistencia y lesiones desde 2020, haciendo que los Falcons lo cortaran en este año, y desde entonces ha estado en 6 equipos, donde de esos 6 equipos 2 estuvo solamente en el Practice Squad. La verdad es que McKinley llegó a los Falcons donde ellos esperaban un jugador que hiciera doble dígitos de sacks anuales, pero tristemente su desarrollo como jugador nunca llegó. Y así es como cerramos este viaje por el lado oscuro de la primera ronda del draft de 2017, donde los errores fueron tan grandes como las expectativas. Como vimos y vengo diciéndoles desde el inicio del video, siempre hay 2 caras de la moneda, y en un draft podemos tener jugadores de élite seleccionados con un pick y al siguiente tener un jugador que ya no está en la liga desde hace años. Tristemente, así es la brutalidad de los equipos y la NFL no se salva de esto, ya que las decisiones apresuradas, las lesiones y hasta la mala suerte pueden convertir un sueño del draft en una pesadilla. Aunque eso sí, para esta primera ronda del draft consideré crear una tercera categoría porque considero que es muy radical poner a estos jugadores tanto en éxitos como en busts. Y es que justamente en esta primera ronda existen varios jugadores que fueron seleccionados y la verdad no considero que podría llamarlos un bust. Sin embargo, si los comparas con los jugadores del primer video, pues obviamente no están para entrar en esa categoría.
por lo que sentí necesario hacer una tercera parte de esta serie que se dedicará a explorar la carrera de los jugadores a los que denominé los intermedios. Porque no sé si se dieron cuenta, pero entre el video de la semana pasada y el video de esta semana, pues claramente no son en total los 32 jugadores seleccionados en la primera ronda. La verdad es que sí hubieron bastantes que terminaron entrando en la categoría de los intermedios. Así que esperen la próxima semana donde vendrá el tercer y penúltima parte de esta serie donde estaré hablando, como ya mencioné, de los intermedios. Sin embargo, y como ya mencioné, el siguiente video es la penúltima parte de esta serie porque consideré que debía hacer un ajuste y agregar una cuarta parte donde me dedique a hablar de los jugadores que no fueron seleccionados en la primera ronda, pero son una joya escondida de la NFL, ya que terminan siendo estrellas también o teniendo carreras bastante destacadas, porque creo que si algo caracteriza este draft de 2017 es que también hubieron bastantes jugadores que no fueron seleccionados en la primera ronda, pero que terminan siendo muy buenos y teniendo un buen desempeño en la liga. Y bueno amigos, eso ha sido todo por la segunda parte hablando del draft de 2017 de la NFL. Mi nombre es Valentina Cantú, no se olviden de darle like a este video y si quieren comenten algún jugador que creen que sea el mayor fracaso de toda esta primera ronda de 2017. No se olviden tampoco de suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción del video y nos vemos la próxima semana.